Para el mundo entero, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, esto es Tele Boricuazo. Recuerda, mi hermano, un pueblo educado es un pueblo poderoso y esa es nuestra meta con el pueblo puertorriqueño. Todo lo que ves que hacemos aquí en Boricuazo es un trabajo hecho por puertorriqueños desde Puerto Rico para puertorriqueños y para todos esos hermanos hispanos que quieran conocer más acerca de Puerto Rico y de nuestro pueblo. Vamos a hablar de un tema que hacía tiempo estaba interesado en entrar a la discusión con ustedes. Siempre nos hablan del encuentro de dos mundos, y es cierto, en 1492 y los años posteriores se dio un encuentro entre dos mundos, eran realmente dos mundos totalmente distintos que se encontraban. Y empezaron a haber cambios de toda índole, intercambios y cambios políticos, en armas, en medicinas, en idioma, en religión, pero hay uno bien importante y es tan importante que vamos a hacer un programa solamente sobre eso y no es hoy, y es los productos que vinieron de Europa que los taínos no conocían y los productos que habían en las Américas que los españoles en su vida habían visto. Un taíno jamás en la vida había visto aceite de oliva ni mucho menos probarlo y un español jamás en su vida había probado la riquísima piña. Así que eso es parte de lo que vamos a estar hablando en ese programa que haremos en algún momento pronto acerca de qué no había en Europa que hoy es parte de su gastronomía y qué no había en América que hoy es parte de nuestra gastronomía. Pero ya hablaremos, olvídese usted, largo y tendido, mencionando producto por producto. Pero hoy nos queremos concentrar en uno por su importancia. Gente, mire esa lámina, por favor. Eso es una costa de Puerto Rico, pero puede ser una costa en la República Dominicana, en Cuba, en la parte caribeña de México, en Honduras, en Panamá. Playas sin palmas de coco. Eso es totalmente inconcebible en nuestra mente. Pero la realidad es que las playas del Boriquén taíno eran así. ¿Por qué? Porque los taínos nunca habían visto una palma de coco. La palma de coco nunca existió en el Boriquén taíno. Eso llega después por los europeos y bastante tiempo después. Que la palma, ¿qué? Que la palma no era de aquí, gente. Por eso tú nunca encuentras en un yacimiento arqueológico de los taínos o de los ignerios, de cualquier pueblo que ha vivido en Puerto Rico, algo relacionado a la palma de coco o un coco o una cáscara. Eso nunca lo vas a encontrar porque ellos simplemente no lo conocían. Gente, mira qué interesante. Lo primero que vamos a aprender es que no es un árbol. Lo más que nos aclaran la gente que sabe de esto es que no es un árbol, es una planta. Pero dentro de las plantas se le cataloga como palmeras. Esa es la forma como ellos los identifican como palmeras y eso se nos hace entonces más fácil. Recuerda, es una planta, no es un árbol, pero esa planta se le conoce por una gran diversidad que hay como palmeras. Gente, vamos a hablar del cocotero. Y esto que te menciono aquí ahora, que te vamos a mencionar, es lo que escriben los estudiosos acerca del tema. Mira, con frecuencia se hace referencia a la palma de coco como el árbol de la vida, gente, así le llaman, debido a que tiene un gran valor como planta de uso múltiple, encontrándose en el 12º lugar de la lista de las especies alimenticias más importantes para el hombre. ¿Tú te imaginas que una sola planta, con tantas millones de plantas que hay en el planeta, y una planta está en la posición número 12 de la lista de las especies alimenticias más importantes para el hombre? Te vas a dar cuenta ahora. Y dice, además de ser una de las más bellas, eso es muy, muy cierto. Gente, donde hay palmas de coco, y en Puerto Rico hay hace casi 500 años, como 475 años hay palmas en Puerto Rico, palmas de coco. Se consume completita, se consume completita. Y cuando se digo que se consume completita es todo eso, hojas, penca, cáscara, concha, fibra, raíces, tronco, envoltura, la pulpa se consume completita. Por eso es tan importante, porque se saca tanto. Gente, yo necesito enseñarle esto. Lo hicimos eso. Tenemos más de 100 productos, pero decidimos hacerlo más limitado para que simplemente usted tenga una idea. Mira todo lo que se usa cuando se usa toda la palma. Se sacan bolsas y carteras, abanicos, hacen sombreros, hacen gorras, chancletas, escobas, palillos dentales, sillas, techo, bandejas, hebillas, cafeteras, soga, esponjas y cepillos, vinagre, colchones, hilos, cojines, cubiertos, y eso es cuchara, tenedor, cuchillo, tinte, medicina, muebles, licores, levadura, pantallas de lámpara o para lámpara. La pulpa.
Mira todo lo que sacamos nosotros de la pulpa. Leche de coco, crema de coco, nata de coco, flan, bizcocho, mermelada, que en Puerto Rico le decimos jalea, pasta de dientes, pasteles, manteca, aceite de coco. Se usa muchísimo jabón, postres, refrescos, dulces, perfumes, jugos, velas, cosméticos naturales, productos sin plástico, harinas sin gluten, champú, desodorantes, bálsamos labiales y limber. Y hacen limber de coco. Gente, nos quedamos cortos mencionándole todo esto, porque se sacan más de 100 productos distintos de la palma. Por eso son tan codiciadas las palmas de coco. Mira qué interesante, llegó el coco a Puerto Rico. Y dice, Bori, pero es que yo pensé toda la vida que el coco era aquí, gente, vamos a ir aprendiendo. Lo adoptamos nosotros y lo adoptó el 90% del planeta donde no habían palmas, porque llegaron específicamente de un lugar a todos los lugares. O sea, no habían palmas en México, no habían palmas en República Dominicana, no habían palmas en Hawái, no habían palmas en Tahití, no habían palmas en África, no habían... Eso se fue regando y fue un proceso que tardó muchísimo, que vamos a ir viendo poquito a poco. Gente, llegó el coco a Puerto Rico, vamos a empezar rapidito. Historia cronológica de Puerto Rico, Federico Rivas Tobar nos dice, el cocotero, gente, tenemos nombre y fecha. El cocotero fue introducido en Puerto Rico desde las islas de Cabo Verde en 1549 por el canónigo Diego Lorenzo. Un canónigo es una posición importante en la Iglesia Católica. Es como un asistente del obispo, es un personaje bien importante en la iglesia, pero lo interesante es que este Diego Lorenzo era canónigo de las islas de Cabo Verde. Cabo Verde en aquel momento eran unas colonias portuguesas. Mira qué interesante, mira qué interesante. Diego Lorenzo, tenemos el nombre, no tenemos el segundo apellido y tenemos poquitísimos datos acerca de él. Como le dije, y fíjate que lo pusimos en letra mayúscula, el D, porque no es un canónigo que vino de Islas Canarias, perdóneme, de las islas de Cabo Verde, es un canónigo que trabajaba en Cabo Verde, o sea que era de allí. De ahí nace una pregunta totalmente válida. ¿Diego Lorenzo era portugués? Porque no sabemos realmente si era español o era portugués. Hay una pequeña fuente, porque tampoco hay mucha información, que dicen que se cree que era español, pero si era canónigo en Cabo Verde, es muy probable que haya sido portugués. Un canónigo es un sacerdote miembro del cabildo de una catedral o colegiata. Esa información la conseguimos para los que les gusta conocer más acerca de todo ese nombre. Gente, vaya, ubícate en tu historia. En el 1493 es el primer contacto de los europeos con Boriquén, con la isla de Boriquén, que llamaron San Juan Bautista. Tenemos que en el 1549 llega el cocotero, o la palma de coco, y la trae Diego Lorenzo. Gente, esos son 56 años. O sea, pasó medio siglo, los taínos nunca habían visto una palma de coco y como lo hubieran sacado el jugo. Por 56 años, aquí no había palmas de coco. Bueno, no las hubo tampoco anterior, pero desde que los españoles llegaron pasó medio siglo hasta que traen la primera palma de coco o cocotero y la trae Diego Lorenzo. Pero empezamos a encontrar el dato porque queríamos buscar evidencia de que eso fuera así. Porque al igual que usted, nosotros decíamos, pero es que no puede ser. La palma de coco es algo tan nuestro que es imposible que no sea de aquí, gente. No, la adoptamos. ¿Y cómo la adoptamos? ¿Y cómo la ha adoptado? Como le dije, más del 90% del planeta. Y empezamos a buscar referencias que se hicieran de esa palma de coco en Puerto Rico y encontramos en el 1571, en el libro Geografía y Descripción Universal de las Indias de Juan López de Velasco. Miren lo que él dice en el 1571, eso es 22 años después de haber llegado el coco a Puerto Rico. Y él dice, la ciudad de Puerto Rico tiene de lejos buen parecer. O sea, él dice que de lejos la ciudad se ve muy bonita, es lo que quiere decir. Tiene de lejos buen parecer. Y mire lo que dice, por las muchas palmas de coco muy altas que hay en ella. 22 años después, él no nos escribe esto para reforzarnos la idea de que la palma llegó en el 49. Lo importante es que él nos escribe esto diciendo cómo se habían proliferado las palmas. Esto es una evidencia de cómo se habían proliferado las palmas. Entonces no solamente eso, sino que te mostraban, las tenían mucho en San Juan, las tenían en toda la isla ya para ese momento, pero San Juan las tenía y hacía lucir muy bella la ciudad. Encontramos otro en el 1582 y fue mucho más específico. Esto fue el capítulo 27 de las Memorias de Melgarejo. 33 años después de haber llegado a la palma de coco, miren lo que encontramos. Hay gallinas venidas de Guinea que
no son naturales. Esto es importante porque las gallinas de Guinea, o lo que llamamos Guinea, las trajo también Diego Lorenzo a Puerto Rico. O sea, ese español o ese portugués trae la palma de coco, pero también trae las gallinas Guinea, que ya hablaremos de eso. No son naturales. Fueron echadas a mano el año 49, eso en 1549, por Diego Lorenzo, canónigo de Cabo Verde. Fíjate que él tiene una posición específicamente en esa colonia portuguesa, pero mira qué interesante, que fue el que trajo los árboles de coco en esta isla, que ha multiplicado en abundancia. Esto es bien importante, porque la memoria de Melgarejo la escriben dos criollos que habían nacido en Puerto Rico y que habían vivido toda su vida en Puerto Rico. E inclusive uno de ellos, el nieto de Juan Ponce de León, nace como en el 1521, 1522. Eso implica que él vio a Puerto Rico sin palmas de coco y él ve cuando llegan las palmas de coco y cuando se proliferan en toda la isla. Así que esto es un dato bien importante porque nos lo está diciendo gente que vivió ese momento. Gente que te puede decir, mira, llegó en el 49, llegaron las palmas de coco y se han multiplicado en abundancia. En el 1598 hay un ataque inglés a Puerto Rico y en un documento de los ingleses encontramos una información también bien interesante. Mire, medio siglo después de que habían traído las palmas a Puerto Rico, que queríamos ver cómo se habían proliferado las palmas, escribe Sir George Clifford, dentro y alrededor de la población, estoy hablando de la ciudad de Puerto Rico, de la capital San Juan, dentro y alrededor de la población hay una gran cantidad de palmas de coco, las que además de su excelente fruto, dan un aspecto poético y delicioso al paisaje. La segunda de tres referencias, la segunda que nos habla de lo lindo que San Juan se veía por sus palmas de coco. Los cocoteros agradan a la vista tanto como sus nueces agradan al paladar. O sea, que es una planta muy hermosa. Estas palmeras son una verdadera gracia para la ciudad de Puerto Rico. O sea, te está diciendo que las palmas embellecen. Y no uno, tenemos dos citas de que las palmas embellecían a San Juan. Así que fíjate que traen la palma literalmente se riega por toda la isla. Usted sabe que eso es un tipo de planta que se da con mucha facilidad. En una isla tropical como Puerto Rico cayó como anillo al dedo. En el Boriquén Taíno no habían palmeras, porque es una de las preguntas que más nos hace. Adiós, Bori, pero entonces aquí no habían palmas. O sea, las palmas no las trajeron de afuera. No. La palma de coco. La palma de coco la trajeron de afuera, pero aquí se veían palmas. Las palmas de Boriquén, por favor, la palma real de Puerto Rico, que es hermosa. Tenemos la palma del Yarey, que se conoce como la palma del sombrero. Tenemos la palma de Corozo y una que está en peligro de extinción, la palma Manaca. Ahí tiene 4 palmas que había y los taínos la usaban completita, los tallos, las bellotas, las pencas, al igual que todo lo demás, solamente no conocían la palma de coco, pero sí teníamos palmas acá. Cuando llegó a la costa atlántica de América, esto es bien importante, gente, esto posiblemente sea el dato más importante que le vamos a compartir a ustedes hoy. Ahí está el Océano Atlántico, el corazón le señala a Puerto Rico, ahí está el Océano Atlántico. Esto que usted está viendo ahí es la costa atlántica de América. Toda esa costa que usted ve desde antes, va bajando por Estados Unidos, Florida, todo el Golfo de México, todo el Caribe, sigue bajando por Venezuela, por Brasil, por las Guyanas, sigue bajando. Todo eso es la costa atlántica, tiene lógica, es la costa que moja el océano Atlántico. Ahí no habían palmas, ahí no habían palmas. Ni una palma había en todo eso. Entonces encontramos que en el 1549 traen de las islas de Cabo Verde, mire esa línea, si Cabo Verde es tirando una línea recta desde África, son unas islas, se llaman las Islas de Cabo Verde, son islas preciosas, islas de Cabo Verde, y llegan directitos, de ahí las trajeron, de Cabo Verde las trajeron. Pero nosotros nos hicimos otra pregunta, ¿cuál fue la ruta del coco antes de llegar a Puerto Rico? Porque yo no me conformo con que me la trajeron de Cabo Verde, yo lo quiero saber todo para podérselos compartir a ustedes. Y empezamos a buscar, mi gente, encontramos este artículo tan brutal de la Universidad de Washington, tan brutal, porque ellos hacen un estudio genético, y hacen un estudio del ADN de los cocos, del ADN de los cocos, gente. Sacaron más de 1.300 pruebas entre científicos de la Universidad de Washington para sacarle el ADN a los cocos. Gente, lo que han encontrado es oro de la Palestina y nos da muy buena información para lo que vamos a estar compartiendo hoy. No, a través, míralo ahí, dice Kenneth Olson, ese es el científico profesional que se encargaba de ese estudio. Mire que es un biólogo evolutivo vegetal.
de la Universidad de Washington en San Luis. Queremos que conozca muy bien la fuente y de quién estamos hablando. O sea, ese tipo es un conocedor. Ese tipo sabe de lo que está hablando. Él dice, hubo dos orígenes del cultivo de coco. Mira qué interesante, gente. Existen dos poblaciones claramente, esto dice el estudio, existen dos poblaciones claramente diferenciadas de coco. Un hallazgo que sugiere firmemente que el coco fue cultivado en dos lugares distintos simultáneos, en la cuenca del Océano Pacífico y en la cuenca del Océano Índico, pero usted se va a creer que yo lo voy a dejar a usted con eso, no, yo le traigo mapita. Mire, gente, ahí tiene el coco del Pacífico, eso es lo que llaman la cuenca del Pacífico. Se cree que nace mayormente en esas islas al principio, ahí es donde empieza. Malasia, Filipinas, Indonesia, pero hay otro, India. Así que tenemos, y ellos lo hablan así, el coco pacífico y el coco índico. A Puerto Rico llega el índico. Mira qué interesante, eso nada de eso lo sabíamos y queríamos compartirlo con usted. Mayormente se concentra, dicen ellos que ese ADN le reflejaba Sri Lanka, Maldivas, disculpe. Esas islas que dice la que divas son unas pequeñas islitas de India y también el sur de India. Pero mira, ahí tiene el círculo. Ahí son los dos lugares donde nace todo el resto del planeta, mi querido hermano. No habían palmas de coco. Porque usted dice, pero llegó a Puerto Rico, pero llegó a África, pero llegó a Arabia, pero llegó a la costa norte de África también, pero llegó a Hawái. Pero, o sea, se tuvo que haber regado de esos dos núcleos, se regó. O sea, llegó a Puerto Rico como llegó al resto del mundo, porque excepto esos dos lugares tenían esos viveros, fueron donde empezaron a sembrar las primeras plantaciones de coco como tal. Mira qué interesante lo que nos dice Kenneth Olsen. El coco del Océano Índico fue transportado al Nuevo Mundo por los europeos. O sea que el coco que nosotros consumimos, las palmas de coco que tú ves, vienen de India, salen de esa cepa que vino de India. Dice, los portugueses llevaron cocos del Océano Índico a la costa occidental de África. Míralo aquí, gente, le voy a mover el cursor. Mira, aquí está India. Fueron moviendo, aquí está Madagascar y Mozambique, que es importante porque ahí también cultivaban los portugueses, pero siguieron hasta la costa occidental de África, el occidente y el oeste. Míralo aquí. O sea que todo este trayecto nos lo trajeron los portugueses y nos dice Olsen. Y las plantaciones que se establecieron allí fueron una fuente de materia prima que llegó al Caribe y también a las costas de Brasil. Pero espérate, a nosotros nos trajeron la palma de coco de Cabo Verde. Y ahora estamos conectando a Puerto Rico y Brasil con Cabo Verde. Y Cabo Verde y toda la historia nos va llevando a través de África hasta India. Por eso es que queríamos encontrar esto, gente, para que usted viera el cuadro completo de que, acuérdese, se lo estamos zampando aquí en 2 segundos, pero esto tarda siglos y siglos y siglos y siglos, todo ese proceso, ¿verdad?, de domesticación de la palma de coco. Mira qué interesante, gente, conseguimos ese mapa del Colegio de Posgraduados Ciencias Agrícolas de Tabasco en México, aunque también tienen un trabajo en Belice. Mira, mi gente, tú ves ahí con el cursor, chequea. Aquí tenían unas siembras en Mozambique que las traen de India, de Mozambique y Madagascar, y las llevan a Cabo Verde. Pero fíjate que ellos allá en México están diciendo que las introducen a Puerto Rico. ¿Qué tú me estás contando? Que Puerto Rico fue el primer país de toda esta región que tuvo palmas de coco. Vete, dilo tú para yo no quedar burgar, Pero eso vamos a analizarlo porque eso nos interesa más todavía. Ahí encontramos un artículo buenísimo en inglés que dice la región de Cabo Verde, se llama el artículo, la llave para la cultura del coco en el hemisferio occidental. Esto está bien interesante y lo que le marco aquí, mi gente, te dice en inglés que es claramente demostrable la referencia de que la introducción del coco a Puerto Rico por Diego Lorenzo, canónigo de Cabo Verde, fue en el 1549. Y después te dice que llega a Brasil en el 1553. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que la primera palma de coco llega a Puerto Rico y la segunda la llevan los portugueses a Brasil. Esto me interesa. Ahí mismo, gente, en ese mismo artículo nos presentan este mapa para explicarnos todas las rutas que el coco fue. Mírenlo, te van marcando todas las rutas y nuevamente Cabo Verde, porque eso no hay duda,
Hasta el ADN lo prueba, la evidencia de toda la ruta. Es una cosa increíble. Tocotón, Puerto Rico, el primer lugar en toda la costa atlántica. ¿Pero qué es esto? Pero esto me gusta, yo no lo sabía. Y el segundo, Brasil, mire, Puerto Rico llega en 1549 y 4 años después la llevan a Brasil, específicamente a la región de Bahía. Inclusive es muy común que en Brasil hoy se le siga llamando cocos de Bahía, porque se quedó la costumbre de identificarlo con el lugar donde comenzó. Mi gente, teníamos que buscar evidencia porque si eso es cierto, los distintos trabajos que hacen acá los distintos países tienen que reflejarlo. Buscamos en México. Mira abajo, informe manejo de las palmas de coco en México. Y mira lo que dice. Los cocoteros de las islas caribeñas y de las costas del este de la América tropical, eso es la costa atlántica, incluyendo los del Golfo de México, se parecen a los del oeste de África. Pues claro, porque vienen de allá, de Cabo Verde. Se conoce que los cocoteros presentes en las costas del Atlántico proceden de una introducción indirecta desde Puerto Rico. O sea, el coco llega a Puerto Rico y desde Puerto Rico se empieza a enviar, ya yo imagino que aquí no estarían dando los portugueses, aquí serían más los españoles, llevando los cocos a Santo Domingo, a Cuba, a México, a la Florida, a Centroamérica, a todas partes donde hubiera que llevar el coco. Y dice, de una plantación de la región de Mozambique, de donde los portugueses obtuvieron algunas semillas que fueron transportadas y sembradas en Cabo Verde para posteriormente ser introducidas en América por los españoles en el 1549. Y la introducción que hubo en el 1549 es Puerto Rico. Fue el único lugar a donde llegó la palma de coco en el 1549. ¿Que tú me estás contando a mí que la primera tierra de las Américas, de la costa atlántida, donde en sus playas se empezaron a ver palmas, fue en Puerto Rico? Eso me encanta. Buscamos otra. Este es de Cook Island. Esto es una isla en el Pacífico. Y mire, en un trabajo que ellos hacen buenísimo de historia natural y biodiversidad. Dice, ahora, eso lo dice en inglés, gente, se lo tradujimos a ustedes. Ahora se concluye que Diego Lorenzo, un antiguo pastor de Cabo Verde, introdujo los primeros cocos en el Caribe, en Puerto Rico, en el 1549. ¡Ey! Nosotros no sabíamos cuándo llegó el coco. De momento encontramos el año. ¿Y quién lo trajo? Diego Lorenzo en el 1549. Y ahora resulta que era el primero. O sea, antes de que Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica tuvieran palmas en su playa, las tuvo Puerto Rico. Eso nos encanta. Y encontramos en Cuba lo siguiente. Por otra parte, nos dice la historia del cocotero en Cuba, su origen en la región de Baracoa. Por otra parte, los estudios históricos previos mencionan que cuando trasladan al Caribe cocoteros del Pacífico, ya existían palmas de cocotero en las costas de la región del Caribe. Esto es importante. Los españoles en algún momento, esto es importante, gente, porque en la costa atlántica, que es la de nosotros, en la costa atlántica los cocos llegan de India, pero los cocos que llegan del Pacífico a América, a toda la costa del Pacífico, llegan de Filipinas. Llegan del Pacífico. Por eso acá está el coco índico y allá está el coco pacífico. Y lo que ellos dicen es que los españoles trasladaron plantas de coco del Pacífico al Caribe. Pero cuando las trasladan, ya que habían palmas, y te lo dice, los estudios históricos previos mencionan que cuando trasladan al Caribe cocoteros del Pacífico, ya existían palmas de cocotero en las costas de la región del Caribe, que eran las que habían llegado a Puerto Rico y ya la habían distribuido. Este coco conocido como criollo, esto está bien interesante también, porque al coco en Puerto Rico le llaman coco criollo. Entonces empiezan a exportarlo como el coco criollo. Esto está bien interesante también. Este coco conocido como criollo fue introducido de las costas occidentales de África a Puerto Rico hacia 1549 y posteriormente a Cuba y México. Los mismos procedían de un número reducido de semillas de una población de Mozambique que los portugueses sembraron en Cabo Verde. Así encontramos un montón de fuentes, mi gente. ¿Y qué encontramos? Esto, que en la costa atlántida los primeros cocos
que se vieron. Nosotros que vemos ahora todos esos paisajes, mi gente, donde uno se mete en el trópico, en el planeta entero, uno ve todos esos cocos. Pero cuando te pregunten de la planta de coco, tú dices, sí, la trajo Diego Lorenzo en el 1549. Y en la costa atlántida de todas las Américas, los primeros cocos en Puerto Rico. Suscríbete a Teleboricuazo, el canal que une a la nación puertorriqueña.